todo a través de María, para dar mayor gloria a nuestro Dios, uno y trino, glorioso, potente y misericordioso, a través de las jóvenes vocaciones, y para decirle gracias de verdadero corazón por todo lo que ha hecho y que continúa a hacer por todos nosotros. Pero entonces, ¿cómo agradecerle concretamente? Sino según lo que Él mismo nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Pues está escrito: nosotros te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Pero ¿cómo? Alguien podría decir: invocando tu nombre y narrando tus maravillas. Miren entonces las maravillas de Dios en algunos de nuestros testimonios flash, al servicio de las vocaciones religiosas y de toda la Iglesia Católica, dado que el Papa Juan Pablo II a tal propósito dice: una comunidad pobre de vocaciones empobrece toda la Iglesia. Al contrario, una comunidad rica de vocaciones es una riqueza para toda la Iglesia. Paz y bien, Sor Verónica. Paz y bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú quieres dar, donar, regalar a las jóvenes vocaciones? Te escuchamos. El mensaje que yo quiero dar a todas las personas que están en búsqueda de la plena voluntad de Dios sobre ellos es de no temer en descubrir cuál pueda ser el proyecto que Dios ha en mente sobre ellos. Porque el Señor, que es nuestro Padre, que nos ha creado, que nos conoce en profundidad, mejor que nosotros mismos nos podamos conocer, sabe perfectamente lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y seguramente su voluntad será la cosa mejor para nosotros, absolutamente, que sobre esta tierra podamos cumplir. Y también para dar mayor gloria a Dios y dar mucho fruto de vida eterna para la salvación de las almas. Yo esto lo he experimentado personalmente en mi vida, porque antes de conocer a la comunidad, pensaba solo en mis proyectos. De hecho, estaba en la universidad, donde estudiaba Derecho y Economía, porque quería ser una notaria rica, con mucho dinero. Y al mismo tiempo estaba en el mundo de la danza. De hecho, yo bailaba. Me habían llegado incluso ofertas para hacer pruebas de baile. También enseñaba y también hacía la modista. De vez en cuando me deleitaba haciendo escenografías. Y en todo esto, aunque sí al externo podía parecer que yo podía estar satisfecha de mí misma, en realidad no era así, porque dentro de mi corazón sentía un gran sentimiento de insatisfacción y no lograba comprender por qué. De hecho, este sufrimiento y otras cosas me han llevado para buscar la voluntad de Dios, alzar los ojos al cielo y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? Házmelo comprender. Y yo en cualquier modo trataré de hacerlo.
Solo que yo no sé dónde irte a buscar, cómo hacer, dónde estás, cómo comprender. No sé cómo hablas, pero tú sabes que yo estoy aquí y que en cualquier modo te quiero servir. Entonces, si tú tienes necesidad de mí o tienes en mente algo para mí, ven tú aquí y hazme comprender. Ha estado una oración hecha con todo el corazón y el Señor, en su infinita misericordia, ha escuchado mi oración. Porque de hecho, después de cualquier año que ha pasado después de esta oración, donde yo le había dicho si era posible de venir Él aquí, donde yo me encontraba, y el Señor me ha escuchado, porque la comunidad de los pequeños frailes y las pequeñas hermanas de Jesús y María, de la cual hoy hago parte, la he encontrado, sin hacerlo de propósito, bajo mi casa. Sí, también aquí he visto la mano de la Virgencita, porque ha estado durante una tarde de mayo, durante un rosario que de costumbre se hacen en los cuartieres. Esa vez el párroco nos dice que habían llegado de a poco en ciudad esta nueva comunidad religiosa y que si nosotros queríamos podíamos invitarlos. Así ellos nos hacían rezar el rosario. Y entonces así fue. Aquella tarde vemos llegar a un grupo de ellos que ya al primer impacto me habían dejado sin aliento, porque, al menos yo, tenía este concepto en la mente. El fraile un poco gordito, con la barba larga, la monjita toda chaparrita, anciana. Era este mi concepto. Y esta comunidad me ha cambiado esta idea que yo tenía, porque de hecho vi llegar a muchachas, muchachos, jóvenes, que eran más o menos de mi edad, entre 20 y 30 años. Y enseguida me he visto en ellos. Primero porque veía el tipo de vida que habían escogido. Y decía, madre mía, qué fe que tienen para lograr dejar todo a esta edad. Y yo me preguntaba, pero yo, si el Señor me pidiera hacer esto, ¿estaría dispuesta a hacerlo? ¿Dejaría todo? Era un puño en mi conciencia. Y en segundo, los veía a todos alegres, contentos, y yo en vez, perennemente triste, en depresión. Respondía mal, era toda amargada. Y tanto era así que mi madre, cuando me veía caminar por la casa y me veía, me decía, hija mía, no se te puede hablar, no se te puede decir nada. A cada cosa respondes mal, porque era el sufrimiento que tenía dentro. Y ver a ellos así contentos, con la sonrisa, viviendo así, en pobreza, sin la humana seguridad que uno puede buscar, sin saber qué cosa comer, dónde ir a dormir, cuando están así en viaje por todo el mundo. Y están así contentos. Y yo, con todo lo que tengo, no estoy así contenta. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa tienen ellos de más que yo no tengo? Después, otra cosa que me tocó mucho fue propio durante el rosario, en una meditación, propio la novedad que traían estos frailes y hermanas jóvenes. Era esto que nunca había visto en toda mi vida, hasta hoy, que era hacer el rosario meditado, es decir, cada misterio con la meditación y como base la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia, con las llaves de lectura y meditaciones escritas por nuestro iniciador, Fray Volantino. Pues yo, yendo a la universidad, escuchaba muchas palabras, muchas cosas, pero, sinceramente, esta sabiduría, así inspirada, en un modo simple, accesible a todos, incluso a los niños, pero así, realmente profunda, me hacía quedar, no lo sé, perpleja. ¿De dónde le viene toda esta sabiduría, todas estas cosas? Yo ni siquiera soñaba todas estas meditaciones. Me tocó mucho, pero a pesar de todo esto, no lograba aún comprender que esto era en cualquier modo la respuesta que el Señor me había donado a mi oración. Señor, ¿qué quieres de mí? Porque yo iba detrás de tantas otras cosas. Pero aquí también el Señor me ha ayudado en mi distracción, a mi pobreza.
y ha permitido otro encuentro fuerte en el cual yo pudiera un poco despertarme. De hecho, después de cualquier mes que frecuentábamos a la comunidad de los pequeños frailes y pequeñas hermanas de Jesús y María, participando a las catequesis que hacían sábado por la noche y también formando un grupo de oración, porque mis padres han quedado así tocados que han querido formar un cenáculo de oración dentro de casa, y también yo me he aliado en el cenáculo. Y prácticamente el Señor ha permitido que viniera a casa de mis padres, propio el iniciador de la comunidad, con el cual yo personalmente aún no había hablado, porque un poco la figura del fundador me metía un poco en su gestión, y yo era una persona bastante cerrada. Pero un día, no se sabe cómo, lo sabe Dios, habíamos iniciado a hablar. Y así le he contado algunos eventos, algunas experiencias de mi vida, también de mi pasado. Y cuento una porque me ha quedado en el corazón en un modo particular, y le conté una pequeña visión en sueño, un sueño que hice cuando tenía yo 8 años, en la cual prácticamente en este pequeño sueño yo veía que caminaba junto a mi abuelo, donde en la realidad material él ya había muerto, de 1 año más o menos. Y en este sueño caminábamos juntos, caminábamos en bajada, en pendiente, y llegábamos a una fuente de agua verde. Y después de ahí tomábamos una calle en subida que prácticamente nos llevaba en un lugar maravilloso, todo blanco, resplandeciente, así paradisiaco. Ahora, yo siempre había pensado que este pequeño sueño que yo había hecho podía haber estado un signo donde el abuelo me hacía comprender que estaba bien, de la otra parte donde se encontraba, ¿no? Y siempre me había dado alegría en el corazón. Pero aquella vez, todo esto tomó una luz totalmente diferente, porque Fray Volantino, con un simple toque de llave, me ha revolucionado un entero modo de pensar, porque simplemente me metió el grillo en el oído, porque me ha dicho: ¿tú estás segura que aquel abuelo que tú seguías era de verdad tu abuelo terreno? ¿O que puede ser que haya sido la figura del Señor? Porque efectivamente en la palabra de Dios, en San Pablo, dice: aquel que desciende es el mismo que asciende arriba de todos los cielos. Por lo tanto, el Señor. Y pues, como en esta visión también el abuelo me decía: ven, sígueme. Y efectivamente también Fray Volantino me hizo notar esta palabra, que la dice Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, al joven rico: si quieres, ven y sígueme. Pero me dejó así. ¿Quién sabe si el Señor te quiere dar aún otro mensaje más profundo, que te quiere decir una cosa de más de lo que tú siempre habías pensado? Pero ahora, si quieres, está en ti excavar. Y a mí esta cosa me ha dejado estupefacta, porque he dicho: entonces el Señor, espera, me ha siempre hablado, y entonces hay cualquier cosa que quiere de mí. Y a partir de esta cosa he iniciado a buscar aún más la voluntad de Dios en mí. A propósito de esto, me viene en mente un paso del Antiguo Testamento, que también me ha hecho notar Fray Volantino, que estaba Mardoqueo, está escrito en el libro de Esther, que meditaba hasta la noche todas esas cosas que el Señor le ponía en el corazón. Las meditaba hasta la noche en cada particularidad. Y así también yo. Y de aquel momento en adelante que Fray Volantino me había dado un toque de llave y me había desbloqueado siempre más en mi búsqueda hacia la voluntad de Dios. Todo el día no hacía que esto, tratando de meditar también en cada pequeña, singular particularidad, para tratar de comprender lo que el Señor quería de mí. Pero esta vez en una manera clara, segura, porque no quería tener más dudas, no quería equivocarme más. Y durante el día, en lugar de estudiar, me acuerdo en aquel periodo que tenía una columna de libros así en el escritorio, de derecho, muchos exámenes por presentar. Yo ya no lograba más en concentrarme para los exámenes,
porque era totalmente animada en buscar la voluntad de Dios, tratar de comprender a través de la Biblia, a través de los libritos de la comunidad escritos por Fray Volantino, los documentos del cristiano, porque allí hay de las llaves de lectura que ayudan a comprender mejor la escritura, porque yo aún no me entendía mucho de estas cosas. Y entonces era ahí siempre metida a excavar. Y después de ahí el Señor ha iniciado a darme muchos signos con los cuales tomé la decisión de hacer un fin de semana de experiencia en la comunidad. Pero también aquí, por un lado, me sentía empujada en un modo fuerte de hacer esta experiencia con la comunidad, porque en mí estaba ya el deseo de comprender con certeza la voluntad de Dios. Era propio mi pensamiento fijo. Por otra parte, siendo el último año de universidad, puede ser que espero cualquier mes termino la universidad y después voy a hacer la experiencia. Y pues, cuando hacía este pensamiento aquí, perdía la paz. Que había ganado la paz, la alegría en buscar la voluntad de Dios. De cuando había conocido a la comunidad, crecía siempre más. Cuando pensaba en no hacer esta experiencia, ¡paf!, enseguida perdía la paz. Ahora, ahí en comunidad me habían hecho notar unos pasos como: grande paz a quien ama tu ley, en tu voluntad está mi alegría. Y esto me hacía en cualquier modo discernir que cuando estamos en el camino del Señor, tenemos la paz, tenemos la alegría. Yo cuando pensaba en retrasar para hacer la experiencia, la perdía enseguida, automáticamente. Entonces he comprendido, ok, voy a ir enseguida. De hecho, el primer fin de semana que estaba disponible, decidí de hacer la experiencia, tanta deseada experiencia. Y ahí realmente me he quedado muy tocada, sobre todo del clima en el cual me sentía rodeada, porque realmente había una atmósfera particular. Puede ser que el Señor me hacía sentir una cierta comunión y también un sentido de paz que realmente a casa nunca la había encontrado. Y después el Señor me dio otros signos de confirmación. Y para decirles uno, realmente he estado fuertísimo, lo llevo en el corazón como una perla preciosa y hoy se los comparto para hacerles ver cómo el Señor cumple maravillas y nos habla continuamente. Y me acuerdo que el primer día que llegué para hacer experiencia, no me encontraba sola. Estaba también una muchacha que había venido de Francia para hacer una experiencia en comunidad. Entonces, esa mañana, me acuerdo que Fray Volantino nos dio a las 2 la regla en mano, la regla de nuestra comunidad de pequeños frailes y pequeñas hermanas de Jesús y María, que tiene un particular, que la portada es verde, y nos las da a las 2 y nos lleva a la terraza y nos dice de meternos tranquilamente a meditar la regla, pero sin hablar entre nosotras, en modo de dar la posibilidad al Espíritu de actuar mejor en nosotras, y de este modo meditar las cosas que el Señor quería, fijáramos la atención. Entonces vamos las 2 a la terraza, nos ponemos en esquinas diferentes e iniciamos nuestra lectura. A un cierto punto escucho que me llaman, de esta muchacha francesa en experiencia, que inició a decirme una cosa, y más o menos sabiendo un poquito de francés, comprendí que me decía que era ya casi mediodía y me decía de hacer la oración del Ángelus. Y yo no es que sabía cómo se hacía esta oración del Ángelus. Y he ido de ella, ok, hagamos esta oración, veamos cómo se hace. Y en el momento que hemos iniciado ahí a recitar este Ángelus, veo asomarse de la puerta a Fray Volantino, que nos dice en este modo: miren un poco, lo sabía. En este preciso momento, el Señor, no lo sé, es como si me hubiera hecho comprender en manera clara que ustedes dos estaban hablando y que entonces no estaban haciendo lo que yo les había dicho de hacer, el silencio. He salido para controlar y encuentro esto. Yo me he sentido propio derrumbar. Quería desaparecer en aquel momento porque me he sentido mortificada.
Y él con una cierta seguridad, Fray Volantino, fue de la joven francesa, recuerdo este particular propio en una manera fuerte, porque me ha tocado tanto. Y va ahí con una cierta seguridad y le dice, pero a ti, el Señor, ¿qué cosa te ha dicho esta noche? Y yo lo miraba y me decía, pero ¿cómo hace esta pregunta? Así, con esta precisión, también con esta seguridad. Y la muchacha con la regla en mano le dice, sí, efectivamente el Señor esta noche cualquier cosa me ha dicho. Y le dice, ¿y qué cosa? Y entonces le contó que esa noche ella había tenido una visión en sueño, en la cual prácticamente había visto que se encontraba en un lugar oscuro, más o menos, y veía solamente una cruz verde luminosísima, y del cielo una voz que decía, las palabras de la regla son mis palabras. En ese momento Fray Volantino se queda así. Yo también, porque la joven tenía en las manos la regla de los pequeños frailes y hermanas de Jesús y María, que era verde, y Fray Volantino le dice, detiénete. ¿Qué cosa tienes en mano? Pero tú no has comprendido lo que el Señor ha querido decirte esta noche, también a través de esta visión en sueño. Pero la joven era un poco así, un poco entre las nubes. No lograba comprender realmente la grandiosidad de lo que había sucedido. Es decir, que el Señor, un poco como a San Francisco de Asís, ¿no? Como cuando se presentaron sus frailes, mientras él estaba escribiendo la regla, porque no le parecía bien. Es decir, la regla le parecía demasiado dura. Entonces, escucharon una voz del cielo, donde el Señor decía, Francisco, nella regla, todo lo que está escrito, en cualquier modo decía así, viene de mí, es decir, de tuyo no hay nada. Estas son mis palabras y deben ser observadas a la letra, a la letra, a la letra. Entonces ahí yo me he quedado realmente sorprendida. Mira un poco realmente el Señor, qué cosa ha hecho, y también la importancia de esta regla. El Señor remarca cómo realmente lo que se vive es la vida del Evangelio, es decir, que tenemos la posibilidad de vivirlo al 100%. También porque Fray Volantino se ha ingeniado con sus sacrificios, iluminado del Espíritu Santo, para lograr crear este estilo de vida en el cual realmente se pudieran vivir todos los pasos del Evangelio. Después está en cada uno de nosotros lograr hacer que se concretice en la propia vida. Y esto ha estado una cosa que me ha hecho comprender realmente el proyecto donde el Señor me llamaba, cuánto era grande. Y también de este hecho he comprendido un poco aquel paso que muchas veces he escuchado en comunidad, ¿no? El de Mateo 5:19b, que dice así, quien no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y los enseñará a los otros hombres a hacer lo mismo, será considerado mínimo en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñará a los otros hombres a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Y pues a través de este paso, con las llaves de lectura de nuestro iniciador, Fray Volantino, es decir, lo que me han explicado, ¿no? Que efectivamente de la otra parte no seremos todos iguales. Yo ni siquiera me soñaba mínimamente de comprender una cosa así del género, porque pensaba, en paraíso estaremos así, contemplando al Señor toda la eternidad, todos así. Ni siquiera me podía imaginar lo que el Señor concretamente nos promete. Y agradezco realmente a Dios que a través de Fray Volantino ha abierto los ojos de mi mente, de mi inteligencia, para comprender qué cosa nos espera de la otra parte. Precisamente que, primero que nada, no seremos todos iguales, sino que en base a cuánto hemos hecho aquí sobre esta tierra. Ni más ni menos. Porque de hecho, como dice San Pablo, también este paso me lo ha hecho notar Fray Volantino, que quien siembra poco, poco recogerá. Quien siembra mucho, mucho recogerá. Y después también confirmado como ejemplo de San Antonio de Padua, otro paso que he conocido aquí en comunidad, que él dice así, los santos no serán todos iguales en paraíso, sino que un poco como la granada, que cada grano tiene su celda.
de dimensiones diferentes. Así también, en el reino de los cielos, cada santo tendrá su puesto en paraíso, pero no de medidas iguales, sino que en base a los propios méritos, es decir, a cuánto cada uno de nosotros habremos trabajado para la salvación de las almas. Como remarca Fray Volantino, en base a cuántas almas lograremos salvar en Cristo, también por medio de nuestros continuos sacrificios y de nuestro sí a la voluntad de Dios. Y pues esto es un incentivo que realmente nos debe hacer encender los motores, ¿no? Para dar el máximo al Señor, no para nuestra vanagloria personal, sino para la salvación del mayor número de almas posibles. Y pues, a la luz de todo esto, ¿qué cosa puedo decirles? Realmente pedimos la gracia al Señor que nos pueda hacer comprender a ustedes que la buscan y a mí cada día siempre más, que el Señor nos pueda hacer comprender cuál sea su voluntad. Como dice San Pablo, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque para esto estamos aquí. Es el sentido de nuestra vida, es decir, por lo cual hemos nacido y por lo que hemos venido aquí sobre esta tierra. Como también ha escrito nuestro iniciador en un escrito suyo, que se nace y se muere para hacer dos cosas: creer en Dios y hacer su voluntad. Dice, todo el resto es vanidad. Porque efectivamente al final de nuestra vida no nos llevaremos nada de la otra parte y no nos quedará nada sino que el haber hecho la voluntad de Dios. Y como recompensa de todo esto, ¿qué cosa nos espera? Nos espera la santidad, la gloriosa inmortalidad y también otra cosa, que yo no sabía esto, me había escapado esto. Es decir, que al final de los tiempos el Señor nos promete también un cuerpo bello, perfecto y joven para siempre, como recuerda a menudo Fray Volantino. Es decir, que el Señor al final de los tiempos nos dará también a nosotros otra vez un cuerpo, pero esta vez será glorioso, perfecto. Pero ¿quién nos puede proponer una cosa así? Es decir, el mundo con todo lo que tiene, con sus luces, con sus colores, todo lo que puede ofrecer, pero no nos puede dar esta, la inmortalidad. No nos puede prometer una cosa así. Solo el Señor nos la puede dar. Y pues agradezco realmente con todo el corazón al Señor que ha mirado, en pocas palabras, mi pobreza y me ha llamado de lo que eran mis proyectos, a trabajar, a colaborar en su proyecto divino de salvación en esta comunidad que realmente... no lo sé, hablo de mí personalmente. No he encontrado una cosa así del género en todo el mundo. Y pues, ¿qué cosa puedo decir ahora? Realmente doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mí, por haberme llamada en esta espléndida comunidad que el Señor ha inspirado a Fray Volantino, que le ha puesto en el corazón para hacer, y también por él, que se ha inmolado así tanto para dar también a nosotros la posibilidad de poder vivir así en este carisma, el Evangelio. Porque Él ha estado el primero que ha hecho el camino. Me viene en mente una imagen como cuando hay un bosque que se tiene que atravesar. Está el primero que abre el camino a todos los otros. Y así, realmente agradezco al Señor, porque yo, por mí misma, no habré iniciado a hacer una cosa así del género. No habré jamás encontrado ni la fuerza, ni habré logrado comprender cómo meter en práctica todo esto. Y pues ahora espero realmente de lograr en dar gloria a Dios con los hechos y en la verdad, siempre más. Con la palabra, porque como nos ha también explicado nuestro iniciador, con una llave de lectura espléndida que dice así, iniciando del Salmo 74, nosotros te damos gracias, Señor, te damos gracias. Y después él, de costumbre, mete una paréntesis. ¿Y cómo? Y el Salmo continúa, invocando tu nombre y contando tus maravillas. Y pues espero de poder dar siempre más gracias al Señor, logrando contar siempre mejor los prodigios que Él cumple cada día en mi vida y en la de muchos otros.
Y pues sobre todo con los hechos, con las obras, porque también San Irineo dice que la gloria de Dios es el hombre viviente. Y San Pablo dice también, glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Este mi cuerpo lo he donado al Señor para su gloria y espero realmente de poderlo utilizar en el mejor modo posible, como dice Fray Volantino, para la mayor gloria de Dios y la salvación del mayor número de almas posibles, como dice San Pedro. Es la meta y corona eterna de nuestra fe. Amén. Amén. Gracias, Sor Verónica, por esta bellísima testimonianza que nos has donado y regalado. Paz y bien. Lo dice Gesù.